Hola. Hola, sí, ahí está funcionando. Hola a todos. Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Bienvenidos. Bienvenidos a este aperitivo, a la charla de neurociencia que van a ver prontamente, en este mega evento de tecnología e informática. Mi nombre es Alejandro y soy ecólogo. Esperaba un abucheo. Realmente esperaba un abucheo. Pero bueno, en fin, quiero agradecer a la Universidad de Quilmes. ¿Sí? Vengan, háganse amigos que está todo bien. Está perfecto. Quiero agradecer a la Universidad de Quilmes por haberme invitado. Realmente esto está bueno. Está bueno siempre poder que me permitan juntar las dos pasiones, ¿sí? La pasión del teatro, del espectáculo y la pasión de la ciencia. Que es algo que no es fácil, ¿eh? Les juro que no es para nada fácil. Lo intenté durante toda mi carrera y no pude. De hecho, mi último intento fue en mi tesis de licenciatura. Se llamó Estudio de la diversidad de artrópodos epígeos asociados a las necrosis de Cactus trichocereus en la región de Valle Fértil San Juan, el musical. Sí, no pegó. Pero bueno, nada, hice una materia más y me recibí de biólogo. Tenemos acá científicos, gente que estudie ciencia. Tenemos un par. Bueno, así nos dejan el presupuesto, ¿viste? Está bien. ¿Siempre quisiste ser científico vos? ¿Estás estudiando, pero desde siempre? Más o menos, ¿no? Es clásico. Porque sí, la verdad que yo ahora soy científico, pero cuando era chico yo quería ser el hombre araña, en realidad. Esa es la cuestión. Porque quería tener superpoderes. Esa es la verdad. Quiero tener superpoderes. Entonces, me puse en la cabeza, quiero ser como mi favorito, que es el hombre araña. Pero claro, un ser humano, más que Peter Parker, no puede ser. ¿Sí? Porque las arañas radiactivas no te dan poderes, te dan tumores y no te matan. Entonces, básicamente, yo estuve toda mi adolescencia tratando de ser Peter Parker. Un subocupado, sin ambiciones, sin plata, sin amigos, sin pareja. Lo logré. Eso lo logré. Pero tirar telita, el sentido arácnido, trepar por las paredes, me subo a una hamaca y vomito del mareo. ¿Dónde están los superpoderes? Es una estafa esto. Es una estafa. Siendo niño, ¿cómo consigo superpoderes? Así fue, me di cuenta de la estafa con la que nos ponen de chicos y fui un poquito más allá. A ver si me siguen en esto, ¿sí? De chicos, nos imponen al superhéroe como modelo a seguir. ¿No? ¿No? ¿Están de acuerdo con eso? Yo propongo, gente, que sea el supervillano. El supervillano, sí señor. Primero, porque es un modelo que verdaderamente podemos alcanzar, ¿no? Porque convengamos que si el pibe quiere ser como un tipo que vuela, va a estar un poco condenado a la frustración. Pero segundo, y más importante, el villano está bien, es resentido, está. Pero es inteligente, es ingenioso, es ambicioso, con capacidad de liderazgo. El tipo estudia y trabaja para ser superior al resto y conseguir sus objetivos. Y no es que de repente te pica un bicho y sos superdenga al servicio de la humanidad. No, no señor. Y es más, son doblemente copados porque son autodidactas. Porque no existe el terciario en supervillanía, ¿entendés? Creo que la Facultad de Derecho tiene un posgrado, pero acá en Ciencia y Técnica no tenemos nada del estilo. ¿No? ¿Te imaginas? Estaría bueno. Porque sería... ¿Por qué fallan los planes de los villanos? Porque no hay una currícula. No hay una currícula que los siga. ¿Te imaginas algo que tenga materias tipo... Ingeniería de rayos mortales? Ponele. Embriología de monstruos. Sociedad y Estado, porque esa de lo bueno zafás. ¿En pedo? Álgebra 2. O que sea un posgrado, para hacer las cosas más fáciles, ¿no? Che, ¿vos qué estás estudiando? Física. Ah, mira qué bueno. ¿Alguna orientación? Destrucción del universo. Sí, porque se viaja, ¿viste? Con eso. Esa es la clase. Entonces, señores, yo me decidí a ser supervillano para tener superpoderes. ¿Por dónde se empieza?
estudiando ciencia. La mayoría de los supervillanos son científicos. Doctor Doom, Doctor Octopus, Brainiac, Time, Mojojojo, Megamente, Doofermish, Neurus. Bueno, Neurus no. Neurus no consiguió el laboratorio para hacer la tesis, así que se tiró al profesorado. Pero bueno, más o menos me siguen, ¿no? No es casual eso, chicos. No es casual. El científico es un ser despreciable. Es despreciable. No es un tipo normal. Un tipo normal, ponele, ve pasar un ave. Un pájaro volando, ¡ay, qué lindo! Dice, la mira, la contempla, se fascina. Después va, te pinta un cuadro, te hace una canción, reflexiona sobre la vida. El científico ve pasar un ave volando y el tipo va y se arma una máquina de no sé cuántas toneladas también para poder volar a la par del bicho, así, y decirle, en tu cara, gaviota, y ¡brum!, salir volando más alto de lo que puede ella, porque puede. Porque lo puede hacer. Y encima tiene la perversión de ponerle turbinas a las alas, que no son otra cosa que licuadoras de aves. ¿Sí? Porque pueden volar sin turbinas. El científico es un ser malo. Y ojo, les tiro una clave, yo que estuve haciendo esto. La clave para ser un villano científico no es hacerse malo. No. Es recuperar la maldad. ¿Escucharon alguna vez a gente, psicopedagogas, cosas así, que dicen, los niños son todos científicos por naturaleza, por su curiosidad innata? ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Sí? ¿No? Bueno, es la maldad innata lo que los hace científicos a los nenes. ¿Sí? Es sabido, fija, que no hay un ser más cruel, malvado y perverso que un niñito. ¿No? ¿No es cierto? ¿Lo tienen? A ese nene o nena que le arranca las alas a las moscas, que escupe desde la terraza, que pone los chisitos en la Fanta. ¿Para qué? Para ver qué pasa. Nada más. ¿Sí? Bueno, el científico es eso con mayores recursos y un título que lo respalda. Es un nene con poder y autonomía. Ese es el peligro. Miren, les doy un ejemplo. Algo en lo que yo trabajo como ecólogo. Para que vean que los ecólogos no somos todos hippies descalzos que no tienen tecnología. Les cuento, muchos biólogos del mundo estamos participando en armar una base de datos genética de todos los seres vivos del mundo. Todos, desde la bacteria más chica hasta el árbol más alto. ¿Cuál es la idea final? La idea final es hacer un dispositivo portátil al cual, alimentándolo con un tejido desconocido de un ser vivo, pueda extraer el ADN, amplificarlo y detectar una pequeña porción de la cadena específica para saber de qué especie animal o vegetal se trata y saber toda su biología. ¿Se dan cuenta de lo que estoy describiendo? El Pokédex. El Pokédex estamos tratando de hacer. ¿Se dan cuenta que pensamos como nenes? Les juro por Dios, cualquiera de ustedes que juega al Pokémon GO tiene el 80% de mi doctorado hecho. Vos te reís, es eso, es ir al desierto a buscar bichos. Eso es lo que hago yo. A veces estoy haciendo las campañas y veo, uy, mira, una araña. Me tienta hacer eso. Bueno, dijimos acá que hay científicos, ¿no? Bueno, yo estudié ciencia también. Y a mí, como al resto de los estudiantes de ciencia, me sorprenden con las preguntas más alocadas. ¿Sí? Yo estudié biología, ¿no? Lo que al parecer, entre familiares y amigos, me hace experto en domesticar gatos, cultivar jazmines, pronosticar la lluvia, hablar con las ballenas, salvar a las ballenas, matar a las hormigas, hacer vino, cerveza, gin, metanfetamina, evadir impuestos. Una amiga estoy hablando, alguien que me conoce, una vez se me acerca y me dice, che, Ale, ¿sabés que me tengo que mudar de mi casa y me voy a un departamento? Vos que sos biólogo, ¿me decís dónde puedo ubicar la tortuga? Te lo juro. ¿Vos te reís? Le dije dónde puede meterse la tortuga. Es muy simpático cuando asoma la cabeza ese bicho. La cosa es que yo le contesto a ella y le contesto a todos
Y miento. Miento porque soy un villano científico. Y acá, gente, acá es donde está nuestro superpoder. El superpoder de la credibilidad. Cuando nos preguntan algo, nos creen lo que respondemos en un 90% de las veces por el solo hecho de haber estudiado ciencias exactas y naturales. ¿O miento? ¿Miento? Es así y es divertidísimo. Aparte, ojo, yo soy licenciado, estoy haciendo mi doctorado, pero no juré todavía. Entonces medio que estoy en un vacío legal, que no jodo ni a Dios, ni a la sociedad, ni a nadie, y me regodeo en mi crapulencia de una manera más impune que hay. Es re divertido. No, posta está buenísimo. Miren, ojo, no es fácil. No es nada fácil. Requiere de práctica, requiere de mucho entrenamiento. Miren, les doy un ejemplo, ¿sí? Les doy un ejemplo. Yo les voy a dar 3 datos biológicos. ¿Ya? ¿Me escuchan? 3 datos biológicos. 1. Hay una especie de rana que para ahuyentar a sus predadores imita la voz de un búho. 2. Hay una especie de orquídea que para reproducirse debe acercar sus flores y copular. 3. Hay una especie de mariposa que tiene pequeños depósitos de oro en sus alas. Una de las cosas que dije es falsa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? La última. Bueno, está bien. No, las 3 son falsas. Las 3 son falsas porque soy villano, pero se dan cuenta como unas me las creyeron, otras no. ¿Viste? Ese es el poder que tenemos nosotros. Bueno, y para crueldad, la neurociencia. ¿Sí? Baidanovsky y toda esta gente. Eso es ser cruel. Eso es ser cruel. A ver, la neurociencia data de finales del siglo XIX, más o menos. No había tomografías, no había resonancias magnéticas. ¿De dónde creen que salieron las primeras evidencias de las localizaciones en el cerebro? De pacientes que llegaban a los médicos sufriendo por patologías y accidentes, y los tipos estaban regodeándose porque... O sea, ojo, eran médicos, así que lo primero que querían era ayudar a la persona. Pero lo segundo que querían era que se muriera, que se muera, porque necesitaban echar mano de ese cerebro, ¿verdad? Háblame de zombies, háblame de Walking Dead. ¿Sí? Oliver Sacks, uno de los más grandes neurólogos, una persona fantástica y un científico admirable, uno de los mejores, decía lo siguiente: la palabra preferida de la neurología es déficit. El más copado decía eso. ¿Entendés? Así de mal es la gente. Imagínate, ponele Paul Broca. Paul Broca también, neurología top. El chabón coleccionaba cerebros. Uno colecciona tazos, otro... El chabón coleccionaba cerebros. ¿Lo tienen a Broca? ¿Broca? Más o menos. Bueno, Broca es uno de los descubridores de uno de los centros del habla, ¿sí? El área de Broca, justamente, ¿con quiénes estudiaba? Con pacientes que no podían hablar. Las deficiencias en esa área de Broca lo que te hacen es que vos podés comprender lo que te dicen, pero no podés articularlo, ¿sí? Entonces el chabón, venía el paciente y Broca le decía, a ver, contame cómo andás, le decía. Entonces, o sea, jodido. Y obviamente, en cuanto moría, lo primero que hacían era cultivarle ese cerebro para usarlo. ¿Saben de neurología acá, más o menos? Más o menos. Bueno, igual la idea es esa. Uno es la charla de neurología que van a dar, que es sobre los cronotipos, pero también hay un desafío que se le va a plantear, ¿sí? Yo no quiero mencionar mucho en qué lugar está el área de Broca, porque la idea es que después formen parte del desafío, ¿sí? Ya lo van a explicar, pero ustedes van a poder lograr en esta tarde aprender bien cómo son las localizaciones del cerebro. Tenemos 4 lóbulos, esas cosas las saben, ¿no? Tenemos de eso. Bueno, tenía entendido que íbamos a tener un cerebrito de esos dando vueltas. ¿Los tenemos? Ah, cada uno va a... Está, perfecto, cada uno va a tener el suyo, ¿sí? Yo les recomiendo que jueguen ese juego, porque aparte va a haber premios y qué sé yo, ¿sí? Y de paso aprenden bastante, porque van a aprender de los lóbulos cerebrales, ¿sí? Que están divididos. Les advierto algo antes, ¿sí? Hay un tema de nomenclaturas con la neurología. Hay tanta cosa en el cerebro que ya se acabaron de nombres, ¿sí? Ustedes van a ver ahí, por ejemplo, nombres tipo
hay una cisura, que se llama la cisura de Rolando, ¿sí? Rolando era el tipo que estaba ahí. Y digo, che, doctor, ¿cómo le ponemos a esto? No sé, Rolando, ponelo como quieras. Me dijeron, cisura de Rolando. Atrás estaba Silvio. ¡Ay, doctor, yo también quiero! Bueno, cisura de Silvio. Está al lado. También. Tienen nombres tipo amígdala, hipocampo. Ya lo van a aprender, ¿sí? No, doctor, ya están todos tomados. No importa, dale, ponelo igual. Así que yo les recomiendo hacer este desafío. Yo ahora, sí, ya está. Los dejo con la charla que verdaderamente viene a dar. Gracias por escucharme. Y ya los dejo con Fernando, ¿sí? Bueno, muchas gracias, chicos. Les agradezco. Hola, hola. ¿Este funciona? Mi nombre es Fernando Bayanov, soy becario de Juan Chesa. Juan Chesa era el que iba a dar la charla. Él es mi jefe, trabajamos en el laboratorio de cronobiología. Trabajamos en el laboratorio de cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes. El director del laboratorio es Diego Golombek, tal vez lo conozcan. Él es el jefe del laboratorio y tenemos varias líneas de investigación en el laboratorio. Juan es el encargado de estudiar la sincronización de los ritmos circadianos por luz. Y esta charla es más o menos para contarle ¿qué son los ritmos circadianos? Es algo que nos atraviesa a todo como especie, independientemente de si seamos humanos o hormigas o gusanos. Así que espero que disfruten la charla, es para contar un poco cómo funciona nuestro cuerpo. Y espero hacerlo mejor o igual que mis jefes. La idea es que desde que se generó el universo, perdón, me fui muy para adelante, estamos viviendo en un mundo que oscila con un periodo de 24 horas. Es decir, si algo no cambió desde la época de los dinosaurios hasta ahora, es que estamos viviendo en un mundo que está haciendo esto continuamente. Es decir, cada cierto momento aparece luz y cada cierto momento desaparece la luz en esa parte del ecosistema. Y eso dura 24 horas. Es decir, el ciclo de luz-oscuridad, el ciclo de lo que dura un día, arbitrariamente nosotros podemos medir el tiempo y dijimos esos 24 horas, y es el ciclo que nos sincroniza, digamos, y estamos todo el tiempo, aunque no pensemos, sincronizados a esto. Es por eso que a veces nosotros nos consideramos animales diurnos, porque estamos activos cuando la luz está presente en nuestra retina, pero hay animales que al mismo tiempo, mientras nosotros dormimos, están activos, son los animales nocturnos. Entonces, y también hay animales que son crepusculares, que solo están activos cuando está por amanecer o cuando está por atardecer, como son los mosquitos. Es decir, y es tan importante, por ejemplo, prevenirse como lo que había del Zika o todo lo que había del dengue y demás, entender cuándo el mosquito nos puede picar, efectivamente. Muy probablemente cercano a la noche, cuando cae el sol, es donde los mosquitos están más activos, y también depende de qué mosquito estamos hablando. Digamos, cada uno va a estar más activo en un momento del día que otros, como que cada uno está en una fase en ese reloj. Entonces, independientemente de la persona o el animal que seamos, a nivel de ciencia, las cosas que nosotros podemos medir ritmos, es decir, qué cosas oscilan con un periodo de 24 horas en nuestro cuerpo. Y hay investigaciones hechas tanto en humanos, mucho en ratón, hay también en aves, en reptiles. Todos estos organismos han sido estudiados, no necesariamente esta foto, pero modelos animales que representan a un pájaro o a un reptil, etc. Entonces, esta es la idea importante, digamos, es lo que estudiamos nosotros, es básicamente algo que sincroniza todo el ecosistema, y en particular a nosotros nos interesa cómo nos sincroniza a nosotros, los humanos. Para arrancar, algo fácil que entendemos todo, como habíamos dicho al principio, despertarnos en un momento, acostarnos en otro, por más que lo hagamos a los fines de semana tal vez más tarde y los días de laburo más temprano, la idea es que siempre más o menos nos vamos a acostar en un momento y nos despertamos en otro. Y si eso tiene un ritmo conductual, digamos, es decir, todos los días, desde que hemos nacido, hemos hecho esto rutinariamente, despertarse y acostarse con un periodo de 24 horas. También nos alimentamos varias veces durante el día, nosotros que disponemos de alimento, pero en la naturaleza muchas veces el ratón sale en un momento de la cueva para justamente encontrarse con el alimento que él quiere encontrarse. Entonces tiene que haber un cierto entendimiento de dónde está y en qué momento está el alimento en la naturaleza para poder ir a agarrarlo. En nuestro caso es mucho más simple, vamos a la heladera. Y
también entender de que todos funcionamos como una sociedad. Entonces, el cómo funciona una sociedad ocurre circadianamente. El colapso de los tráficos, por ejemplo, ocurre en ciertos momentos del día, más que en otros. Perdón. Entonces, estos ritmos se pueden estudiar desde diferentes puntos de vista, es decir, desde cuestiones conductuales o también fisiológicas. Es decir, ¿qué podemos estudiar dentro de cada persona que cambien con un periodo de 24 horas? Por ejemplo, el que tenemos aquí arriba es la temperatura corporal. Por ejemplo, la temperatura corporal tenemos al comienzo del día temperatura alta y mientras nos vamos durmiendo la temperatura va bajando, que es lo que vemos aquí. Y cuando nos estamos por despertar, nuestra temperatura vuelve a empezar a incrementar. Es muy poquito, fíjense la escala, va de un par de grados, décimas de grado tal vez. Pero si tenemos un equipo lo suficientemente sensible para medirlo, podemos medir estas variaciones en el cuerpo. Por ejemplo, con un teléfono celular modificado para poder medir la temperatura, o aparatos más sofisticados como termocrones que registran efectivamente la temperatura y lo podemos poner como pulsera, o ponérselo a los animalitos también si son chiquititos los devices. El segundo es cortisol. Cortisol, fíjense que mientras nos dormimos y la temperatura baja, el cortisol es la hormona que nos hace despertar. Es decir, el espiqueo, la suba del cortisol, ocurre momentos antes de despertarse. Es decir, empieza a bajar con la noche y en un momento empieza a subir. Y es el que nos indica que el inicio de que estamos despiertos es el pico de cortisol que nos despierta, en realidad. Por el contrario, otra hormona es la melatonina. Fíjense que la melatonina sube de noche, mientras que de día está baja. Y gran parte se sabe que también la melatonina se degrada por luz. Es decir, la melatonina que corre por los capilares de la piel, cuando estamos al aire libre y que nos incide la luz del sol, permite ayudar también a regular esto, porque permite que durante el día no haya melatonina. Es decir, lo importante es que la melatonina esté de noche. Si estamos aislados, en lugares oscuros o demás, puede ser de que esto no lo ayudemos de todo. La idea es que el organismo, como nosotros somos un organismo que tenemos una cabeza, tenemos pulmones, tenemos una cierta estructura jerárquica de nuestros sistemas, el cerebro es el reloj principal, el reloj central. Son una pequeña región en el hipotálamo que son neuronas que son como si fuesen reloj. Están todo el tiempo oscilando. Expresan algunos genes en un momento y dejan de expresar genes en otro. Ahora vamos a ver a nivel molecular cómo es. Pero fíjense que si nosotros tomamos muestras o hacemos cultivar tejido de diferentes células del organismo, como puede ser fibroblasto de la piel, páncreas o el músculo esquelético, podemos encontrar, dependiendo del caso y midiendo diferentes variables en cada uno de los sistemas, dependiendo qué tipo de células estamos estudiando, podemos encontrar estas oscilaciones circadianas, es decir, están más altas en un momento y disminuyen en otro. Entonces, esto nos hace entender de que justamente nosotros tenemos reloj en todo el cuerpo. Es decir, nosotros podemos tomar cualquier pedazo de tejido del cuerpo y vamos a poder encontrar ritmos, es decir, cosas que oscilan con un periodo de 24 horas. Pero tenemos un reloj central, digamos, en el cerebro, estos núcleos supraquiasmáticos que yo le estaba contando en el hipotálamo, que es el encargado de sincronizarnos. Esta pregunta de cómo nos sincronizamos viene de larga data, es decir, no es una cuestión, porque básicamente es cómo estimamos el tiempo, qué es el tiempo. Imagínense toda la discusión que ha habido a lo largo de nuestra vida como sociedad, como seres humanos, de cómo es el tiempo, cómo lo podemos medir, cómo pasa o qué es. Entonces, desde un punto de vista ya filosófico, si quieren, el tiempo siempre fue algo que llamó la atención a las personas, inclusive en momentos más antiguos donde dependían justamente de estimaciones del tiempo para poder cosechar, para poder plantar, para poder ir a buscar los animales, para cultivar y demás. Si fijan estas dos tapas, esta es la primera tapa de Science que salió. No sé si ven, pero es 1880. Recorremos acá. Esa fue la primera revista de Science que esta semana tuvimos la grata noticia de que dos grupos de laboratorio de la universidad, digamos, gente que nosotros conocemos en neuro y también de plantas, tienen dos publicaciones en simultáneo en la revista Science de este mes, que es la primera vez que dos artículos argentinos se publican al mismo tiempo en una misma edición. Así que justo cuando yo estaba armando la presentación me parecía oportuno nombrarlo porque la verdad es que es un todo logro y felicitaciones. Pero
Esta tapa que está aquí es la de que cumplieron cuando cumplieron 125 años, cuando la revista Science cumplió 125 años en el 2006. Allí enumeraron 125 preguntas que los científicos todavía no hemos respondido o que están trabajando para responder. Y una de ellas, 125 preguntas, es justamente la que está aquí abajo. ¿Qué es lo que sincroniza el reloj endógeno de un organismo? Pero bueno, como le contaba, esto es tiene bastante registro de lo que es la historia. Esta pintura que ven aquí es una pintura pintada en el 1688, pero habla de una mitología griega que contaba cómo Clitie, esta chica que está aquí retosando, enamorada del sol, se convierte en girasol, no mariposa, en girasol, esperando el amor del sol, que aparecía todas las mañanas y se desaparecía todas las noches. Esa mujer, esa ninfa enamorada del dios sol, todos los días esperaba que el sol apareciera y lo seguía a lo largo del firmamento y se transformó en girasol. Y así es la mitología griega, de una de las más antiguas que se conozcan de registros rítmicos. En ese entonces la mitología se transmitía a través de la poesía, a través de la cultura en cacharros y demás. Este es el primer registro, que es una pintura mucho más actual, digamos, pero relata, digamos, la mitología griega. Es así que en el siglo XVII, este naturalista Linneo hace un reloj que indicaba la hora del reloj dependiendo en el momento en que cuál o otra planta la flor se abría. Es decir, todas tienen flores, pero cada una se abre en un momento específico del día. Y básicamente depende de la intensidad de luz que tenga para poder llegar a abrir sus pétalos, flores. Obviamente este reloj tenía 12 horas, digamos, no marcaba las horas de la noche. Y vos podías identificar qué hora del día estabas viendo la flor que estaba floreciendo. Pero esta historia de quien fue el primer científico que logró, de cierta manera, tener un ensayo controlado y demostrar efectivamente que ese ensayo no corresponde a otras variables que puedan enmascarar tu resultado, fue un astrónomo, alguien que estaba viendo este tipo de estructuras. De hecho, se lleva el nombre, una nebulosa, el nombre de este astrofísico, que se llama de Meran, es un francés. De Meran, en el año 1700 aproximadamente, viendo las estrellas, muy probablemente buscando la nebulosa. La nebulosa de Meran es la que más fácil se ve en el cielo por lo general. Encontró que esta planta tenía este tipo de comportamiento. Se llama mimosa púdica. Ustedes pueden entender por qué es mimosa y púdica. Digamos, al tacto, cierra las hojas. Este comportamiento que ocurre al tacto, también ocurre en la noche. Es decir, en la noche, cuando esta planta no ve luz, cierra sus hojas de esta manera. Y lo hace conforme progresa la disminución de la luz en el día. Y hasta ese entonces todo lo que se sabía era que esto depende del sol. Básicamente es una cuestión de que el sol hace que la planta tenga este tipo de comportamiento. Como si la planta no respondiera a algo exógeno netamente y no a un reloj propio, un reloj de la planta. Es así que de Meran dijo, bueno, si es la ausencia de luz lo que hace este comportamiento, digamos, durante el día la planta mimosa está abierta y durante la noche cierra sus hojas, ¿qué pasa si los dejo aislado de luz? Lo metió en un cajón, básicamente, y no veía luz la planta, a pesar de que fisiológicamente en ese mismo momento la planta sabía que fuera de la caja había luz, digamos, adentro de la caja ella estaba en oscuridad. Y lo que observó es que el comportamiento se mantenía, digamos, a pesar de que no esté el sol, porque estaba escondida, estaba oscura, ese comportamiento rítmico, el de cerrar y abrir las hojas, se mantenía. Y es así que encontramos una de las primeras leyes en cronobiología para poder identificar si un ritmo efectivamente es un ritmo cronobiológico, es que sea endógeno, es decir, es un ritmo que lo genera nuestro propio cuerpo, ya seas una planta o una persona. Es así que ese fue el primer ensayo que hubo, pero tardaron varios años en tener ensayos en humanos. Y este es un búnker, la entrada de un búnker, donde los primeros ensayos humanos se hicieron. Este es un Aschoff, se llama, el alemán, que logró meter personas en este búnker y poder medirle. Las personas estaban aisladas en condiciones de luz tenue, luz constante, no un ciclo de luz que se prende y se apaga, sino no podían controlar la luz
ni la temperatura, todo ahí adentro era constante por varias semanas. Esta es una persona que sale de varias semanas estando en esa condición. Cara de felicidad tiene, pobre. Y desde afuera nosotros podíamos medir varias cosas, cómo estaban activos, temperatura y demás de los pacientes. En este caso, personas sanas, no ningún tipo de enfermedad, al menos declarada. Y en ese paper que yo le mostré, esta es una página PubMed, para los que no conocen. PubMed.gov es como el Google de los científicos. Es decir, nosotros cuando buscamos publicaciones, como por ejemplo la de la revista Science, si quieren buscar en la que salió las publicaciones argentinas, ponen directamente acá arriba el nombre del autor o alguna palabra clave de lo que le interesa y le van a salir una serie de todas las publicaciones que estén online y para poder, digamos, ver artículos científicos, no un manual que ya está más procesado o una nota en un diario. Esto, digamos, son donde nosotros los científicos, de cierta manera, somos evaluados en la calidad de publicaciones que hacemos. Pero bueno, este alemán, en ese año, en el 1760, tiene el registro, lo que ven aquí en triángulos es el pico de temperatura y el valle de temperatura. En rojo es cuando el pico está más alto y cuando el pico está más bajo. Y el tamaño amarillo es la actividad, el inicio de actividad y donde te vas a dormir. Fíjense que a lo largo de los días la actividad y la temperatura bifurcan. Estos son casi un mes en ese búnker aislado de las claves temporales. Y esto es el primer experimento donde se demostró que había una desincronización interna. Es decir, la persona efectivamente tenía ritmos que corrían en periodos distintos. Tenías un reloj para tu despertar y irte a dormir que estaba alrededor de las 33 horas. Es como que tu día pasa a tener 33 horas de golpe y porrazo. Mientras que tu ritmo de temperatura mantenía todavía el periodo en el que venía antes, digamos, cercano a las 25 horas. Entonces, la pregunta es, ¿qué sincroniza el reloj? Perdón. Julio Cortázar, escritor argentino, en el 60 ya había dicho que el tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera. Y es lo que yo le estaba comentando antes, es decir, lo que hace la ritmicidad en gran parte que estemos sincronizados con este mundo es justamente el ciclo de luz-oscuridad. Y es así que nosotros encontramos, no nosotros nuestro laboratorio, pero lo que hacemos con cronobiología, que la sincronización principalmente es fótica. Hay otros factores dependiendo también del organismo que uno estudie, como la temperatura, o puede ser también presión atmosférica, si son animales que están en diferentes partes o profundidades de la Tierra, campo magnético, que también se demuestra que oscila de 24 horas en el de la Tierra. Pero bueno, la sincronización fótica, nosotros que somos animales que tenemos ojos, básicamente, que hemos desarrollado un órgano que es específico para la detección de luz, es allí donde estas células ganglionares que detectan esta luz, en particular la luz azul, que es la que más fácil cambia en el atardecer y en el amanecer, proyecta su comunicación, que es una comunicación excitatoria glutamatérgica, hacia un pedacito del cerebro que se llama núcleos supraquiasmáticos, que están en el hipotálamo, como en el centro del cerebro, bien adentro profundo. Y allí, cada una de esas neuronas que están oscilando, digamos, que están expresándose, se sincronizan. Es como un pulso que las pone a todos de cero a cliquear. Es como que nuestro reloj todas las mañanas se pone en fase. Estos son los núcleos supraquiasmáticos. Si nosotros pudiéramos hacer un corte coronal, es decir, en este sentido, en el cerebro, esto es un corte de ratón, porque ya no tenemos la ventaja de trabajar con personas, no le podemos cortar el cerebro a una persona, pero sí lo podemos estudiar en un ratón, y si hacemos un corte en el ratón encontramos estos dos núcleos que están cerca del quiasma óptico, es decir, de donde viaja la información, que son los núcleos que es nuestro reloj endógeno. Entonces, esta idea de que el medio ambiente sincroniza nuestro reloj endógeno y por lo tanto todos nuestros ritmos, como la temperatura, el cortisol, la melatonina, todas las hormonas, oscilan con un periodo de 24 horas, no es tan lineal, digamos, no es que el sol sincroniza nuestro reloj y nuestro reloj en el cerebro sincroniza la periferia, sino que también sabemos que la periferia puede retroalimentar al reloj en una sintonía más fina, es decir, el hecho de que la hormona manda la señal al cerebro de que la hormona ya está a un cierto nivel, es una misma señal temporal para el reloj, que sería la flecha desde la salida hacia el reloj central. Pero también la luz puede enmascarar, bypassear, digamos, el reloj y activar solamente al nivel del ritmo, digamos.
donde el reloj central no participa. Eso nosotros le decimos en cronobiología como masking, es decir, el hecho que haya luz hace que vos, por ejemplo, si sos un animal nocturno, te vayas a dormir, por más que el ritmo no esté en su momento, sino que la luz enmascara muchas veces, más que nada, por ejemplo, la actividad en animales nocturnos, donde la luz es algo de miedo, es algo que te indica que tenés que ir a dormir. Entonces, ese tipo de mecanismo donde tarda mucho más que pasar por el reloj, sincronizar el reloj y sincronizar la actividad, ocurre también por otras activaciones cerebrales que van por fuera del reloj. Y es así que tenemos este símbolo de este dragón que se come su propia cola, donde entendemos de que somos parte del ecosistema, digamos, no somos un extraterrestre que está aquí, sino que somos parte de ella y estamos continuamente sincronizándonos con el ritmo de luz-oscuridad principalmente. A nivel molecular, ¿cómo es que una neurona hace para oscilar? ¿Qué es lo que oscila? Principalmente a nivel molecular la explicación es cómo se expresa un gen. De hecho, varios genes, pero para nivel fácil de entender, tenemos un gen que se va a expresar y ese gen tiene una actividad negativa. Lo que hace es cuando se expresa, este es el gen que se exporta al mensajero y se transforma en proteína, y en proteína vuelve al núcleo e inhibe su propia síntesis. Entonces todo el sistema se frena. Es decir, ella misma cuando se produce, vuelve al núcleo y frena su propia producción. De modo tal que el mensajero empieza a atenuar, luego la proteína se degrada y finalmente la pérdida de degradación de la proteína que ocurre periódicamente con un ciclo de 24 horas, permite que nuevamente el elemento positivo se pega y arranca el ciclo nuevamente. Eso es lo que tarda 24 horas, es cómo funcionan nuestros relojes endógenos en las neuronas. Cada neurona expresa este tipo de elementos positivos y negativos. Es claramente mucho más complicado. Esto es un review publicado por Takahashi, que es como el padre en cronobiología, trabaja en Massachusetts, tuve el honor de conocerlo en un congreso. Takahashi trabaja netamente en lo que es cronobiología molecular y ha descrito gran parte de este sistema, digamos, diferentes componentes, expresiones de genes y demás. Pero bueno, este estudio arrancó principalmente en hámsters. Y ese es el animal que estudio yo en el laboratorio de Quilmes, en hámsters. Y principalmente, ¿por qué hámster? Porque el hámster fue el primer mutante espontáneo que se generó. Hasta en ese momento, digamos, cuando no se sabía poder generar mutantes tan fácilmente como se puede hacer hoy en día, la generación de mutantes o encontrar fenotipos propios en la colonia que uno tenía en el laboratorio que van por fuera de la norma, son puntos donde uno puede estudiar, bueno, qué pasa raro en este animal, que en particular este hámster se llama hámster tau, porque la mutación que tenía es una proteína llamada tau, y lo que hacía era tenía un periodo de 27 horas, así como lo que le pasaba al chabón adentro del búnker, que su actividad tenía un periodo de 33 horas. Estos animales, a comparación de los wild type o de los que no tenían la mutación, que su periodo era 25, estos tenían 27 horas. Y es así que estudiando este animal luego se pudo caracterizar cuál es la mutación, pero primero en ese momento no había las técnicas moleculares para poder hacerlo. Como saben, hoy en día todo se hace en ratón, básicamente porque podemos fácilmente producir mutantes para cualquiera de estas proteínas y más, y para entender cómo es este ciclo, y poder estudiarlos en el laboratorio. Y está la rata, solo para que sepan que el ratón y la rata no es lo mismo. La rata por lo general son mucho más inteligentes para el estudio de neurociencias, y es por eso que en ese momento cuando se estudiaba los hámster tau, la mayoría de la gente que hacía neurociencia estudiaban rata y no ratón, porque también no estaban las técnicas moleculares para hacer ratas transgénicas. Sí, para ratones sí es muy fácil. También se estudia ritmos en otros organismos, como puede ser Drosophila melanogaster. Esta es la típica mosquita de la manzana, esa bien chiquitita, lo que se mide. También en nuestro laboratorio tenemos un laboratorio que estudia ritmos en estos gusanitos, que se llaman Canorviti elegans, son animalitos que tienen 1 milímetro de espesor. También en hongos, está muy estudiado en neuroespora, y también en plantas, en esta Arabidopsis thaliana. En todos ellos tenemos mutantes, sabemos el genoma, podemos noquear cuál o cuál otro gen y estudiar fenotipos, mucho más simples y más económicos que hacerlo en ratones, por ejemplo. Y es así que podemos medir diferentes cosas, por ejemplo el vuelo de las moscas, es decir, cuándo están activos, cuándo están durmiendo, lo vemos porque ponemos infrarrojos en las cajitas y vemos cuando el bicho está volando. O registramos la actividad locomotora en ruedas, así gran parte de mi doctorado se ha basado en medir la actividad en rueda de los hámster, le encanta correr en las ruedas, si alguna vez alguno tuvo hámster, pónganle una rueda porque les encanta. También en el caso de plantas
podemos medir el movimiento de las plantas, como le contaba al principio, o también podemos medir variables químicas o fisicoquímicas o bioquímicas, o cómo funciona una enzima, o cuándo una hormona está presente, o cómo funciona cuál o tal proceso fisiológico, midiendo diferentes cosas a lo largo del día. Y básicamente lo que vemos es esto, es que va aumentando en un momento y en un momento decrece. Con el advenimiento de la tecnología y la generación de animales transgénicos, nosotros podemos tener animales transgénicos que expresan proteínas que emiten luz, por ejemplo luz roja o luz verde, bajo promotores que son rítmicos, es decir, promotores que nosotros sabemos que son parte del reloj molecular y que oscilan. Entonces, lo que hacemos es fusionar a cualquiera de estas proteínas una proteína que florece. Entonces, cuando la proteína está presente, la vemos roja, y cuando la proteína no está presente, no vemos bajo un fondo negro. Y es así que podemos cortar cualquier pedacito del animal y hacer cultivo de ellos, y podemos hacer ese registro de manera exógena, fuera del cuerpo, o también el registro en el animal completo. Y estos, por ejemplo, bueno, hay un video acá, pero no lo vamos a poner. Seguimos. Entonces, ¿qué podemos medir en los ritmos? Básicamente, un ritmo es algo así, es decir, esto es la escala de tiempo y esta es la variable que estamos midiendo, entonces empieza a subir, baja, sube, baja, y podemos medirle, por ejemplo, el periodo, como le había contado antes, también la amplitud, qué tanto cambia durante el día, o también cambios de fases, es decir, en un momento, por algún motivo, este ritmo tuvo un cambio de fase y cuál fue la causa de ese cambio de fase. Así entendemos que, por ejemplo, la resonancia circadiana, es decir, cómo cada uno de nuestros tejidos está espicando y en su fase, no necesariamente todas tienen que subir al mismo tiempo ni bajar al mismo tiempo, sino todas tienen que estar en una resonancia circadiana, digamos, cada una en su momento, pero todas una correlacionada con la otra. Y es así que se considera como un mecanismo de poder identificar la salud, es decir, qué tan sincronizado está nuestro ritmo al ambiente, es un sinónimo de salud. Y también sabemos un montón de cosas en el ratón, podemos medir en qué momento, cada puntito es en qué momento de la enzima es la mayor la actividad. En este ciclo de luz-oscuridad, todo esto es las primeras 12 horas de luz y las siguientes son las 12 horas de oscuridad. Y de cada uno podemos identificar en qué momento cuál o cuál enzima funciona mejor o está funcionando, de hecho. Es decir, si vos querés, por ejemplo, estudiar esta enzima, no la vayas a hacer el estudio a la mañana porque muy probablemente no la encuentres. Tenés que hacerlo en la noche porque es en el momento que esa hormona espiquea. Pero también lo podemos hacer en humanos. Es decir, hay un montón de procesos que ocurren en diferentes momentos. Hay procesos que ocurren mientras estamos despiertos y hay procesos que ocurren mientras estamos dormidos. Y hay que estar dormidos para que esos procesos ocurran. Digamos, es importante mantener el ritmo de sueño y vigilia. También podemos identificar diferentes cosas, donde, por ejemplo, tenemos la mejor coordinación. También depende de las personas, lo vamos a ver más a continuación, pero podemos armar un reloj dependiendo en qué momento somos más aptos para hacer cuál tarea. Una memoria, por ejemplo, no es lo mismo que una coordinación o una actitud física, donde tenemos mejor o en qué momento estamos más fuertes. Por ejemplo, la performance física, esto es la línea cuadrada, es hombres, redondo es mujeres a lo largo del día, apretando la mano izquierda o apretando la mano derecha. Y lo que observan es que efectivamente hay un momento en el día donde uno tiene menos fuerza, independientemente de la mano o independientemente del sexo. Entonces, también desde el punto de vista cognitivo, es decir, en qué momento nosotros estamos más aptos para realizar esa actividad que tenemos que hacer. Sabemos que la vigilancia, la memoria, todas ocurren en momentos distintos. Y dentro de memoria, por ejemplo, podemos identificar memoria a corto plazo y largo plazo y ocurren en momentos efectivamente distintos, en momentos totalmente opuestos. Y es así que, por ejemplo, en la Universidad de Oxford hay gente que trabaja en cronobiología y están proponiendo en sus colegios en Oxford de que los chicos se despierten una hora más tarde para ir al colegio. Porque encuentran de que despertándose una hora más tarde están mejor preparados para ir al colegio, porque van a estar en fase y preparados para poder recibir la educación. Y está en un paper, lo puede buscar. Bueno, pero ¿qué pasa cuando funciona mal? Es decir, ¿qué pasa cuando nuestro reloj no está funcionando del todo bien? Todo, como le dije, tiene reloj, el corazón, el hígado, el sistema digestivo, todo. Está muy estudiado que afecta cuestiones cardiovasculares y diabetes. También, obviamente, en el proceso de envejecimiento, si no es lo mismo el reloj cuando uno es un bebé, ya lo saben quienes han sido padres que se despierta y duerme mucho cuando recién son chiquitos y el sueño se va sincronizando a medida que avanzamos. Pero el reloj
efectivamente se pone más lento. Es decir, hay un deterioro del reloj con el envejecimiento. Y obviamente muy estudiado en procesos de neurodegeneración. Cualquier enfermedad neurodegenerativa o cualquier enfermedad que afecte al cerebro, no necesariamente neurodegenerativa, tiene un correlato con que el reloj no funciona bien. Y es por eso que también han hecho estudios donde, bueno, si estudiamos el reloj podemos predecir, por ejemplo, qué tipo de enfermedad podemos tener, ya identificando pequeñas cosas, es decir, identificando, por ejemplo, en qué momento te despertás o en qué momento te vas a dormir. Eso es un sinónimo de salud. Entonces, si ese ritmo lo tenés bien, muy probablemente el resto de los ritmos los tengas bien también. Entonces, si nadie cree que tiene reloj, les digo que todos lo han sufrido, si al menos viajaron a diferentes usos horarios. El jet lag, tal vez muy conocido o no tanto, espero que sí, justamente se pone en evidencia el reloj endógeno. Es decir, nosotros estamos aquí en Buenos Aires, sincronizados siempre al cambio de luz-oscuridad, y de golpe porrazo, en pocas horas, nos vamos a otra parte del mundo donde el ritmo es otro, donde la fase de luz y oscuridad no es la misma que tenemos en Buenos Aires. Y lo que ocurre básicamente es que tenemos en Greenwich, en Londres, el 0, y tenemos más horas y menos horas. Esto es una forma de cuantificar, digamos, en qué momento estamos. Pero básicamente es un proceso donde tu reloj endógeno no sabe qué hora es. Es decir, está desincronizado con el ciclo de luz-oscuridad. Y este es un proceso que tarda varios días. Nosotros podemos modular, es decir, hacer un experimento donde simulamos que el ratoncito viaje a Europa, por ejemplo. Pero básicamente lo que hacemos es cambiarle el ciclo de luz-oscuridad. Aquí esto es un actograma donde medimos la actividad en rueda a lo largo del día. Y estos son 2 días consecutivos, por eso se llama doble plot. Acá hay el día 1, seguido el día 2 y sucesivo hacia abajo. Entonces vemos que este animal es nocturno, siempre se despierta cuando la luz se va a apagar o se apaga. Y más o menos se va a dormir cuando la luz se está presente, digamos. Es un animal que está activo durante la noche, en esta parte gris que yo la tengo dibujada acá. Y si nosotros en un día le cambiamos 6 horas, es como si tuvieses tomado un avión y hubieses viajado a un país que estuviera 6 horas hacia un lado o el otro, el animal tarda varios días en sincronizar su inicio de actividad con ese nuevo ciclo de luz-oscuridad. Y así, esto es para la actividad, pero por ejemplo el ritmo de temperatura, como ya le había mostrado al principio, tarda muchos días más. Entonces cuando tal vez vos ya pegaste la vuelta, vos volviste a tener este cambio para el otro lado y tu reloj vuelve a tardar varios días más a resincronizarse. Entonces, eso que tal vez el sueño es lo más rápido, en realidad lo que se sincroniza, pero el resto del cuerpo tarda una cierta cantidad, tiene una latencia mayor a resincronizarse. Y es así que, por ejemplo, no es lo mismo si viajamos hacia el este o hacia el oeste, como cualquier cambio. Si nosotros tenemos que poner en hora un reloj de este estilo con agujas, podemos mover la hora hacia adelante o podemos mover la hora hacia atrás, es decir, movemos la hora hacia adelante, hacia atrás. Eso mismo en biología no es lo mismo. Digamos, yo en particular mi tesis doctoral es identificar cómo son estos procesos, es decir, por qué el mecanismo que se usa para adelantar el reloj no es lo mismo que para retrasar el reloj. No es lo mismo viajar hacia el este que al oeste. Y en particular en este estudio, para que sea bien representativo, este es un estudio donde se inyecta al animal con algún tóxico. Y lo que ven es cuántos animales fallecen, por ejemplo. Estos son antiguos experimentos que se hacían, pero muy ejemplificados, digamos, de que el efecto de un animal que sufre adelantos o retrasos, es decir, que hace la sincronización adelantando el reloj o retrasándolo, es peor en un caso que en el otro. En los dos casos es peor que el control que está aquí arriba, pero hay un caso que es aún peor. Este tipo de ensayos hoy en día no se hace matando animales, gracias a Dios. Tenemos modelos mucho más simples y medimos otras cosas. Pero tampoco es lo mismo si hacemos un solo viaje o varios viajes en simultáneo. Si hacemos un solo viaje, este tipo de ensayo tiene una cierta mortalidad, pero si tenemos cuatro viajes consecutivos, el animal fallece mucho más. Entonces esto ha tomado relevancia, por ejemplo, en personas donde continuamente viajan, no nosotros que tal vez en vacaciones, si tenemos suerte, podemos viajar, pero personas que efectivamente todos su laburo consiste en viajar y en estar desincronizado continuamente con el ciclo. Y es así que, por ejemplo, ningún capitán va a tomar alcohol antes de viajar, antes de subirse al avión, porque tiene este tipo de efectos sobre la performance del capitán. Pero es un efecto tan similar como no dormir bien. En azul es el efecto que la persona tiene a medida que toma más alcohol. La performance va bajando, mientras que aquí en rojo es más horas despierto,
en ausencia de poder dormir. El efecto que tiene sobre el capitán que está viajando es el mismo. La pérdida de atención es el mismo que si se hubiese tomado tal vez 1 o 2 copas de alcohol. Y es así que depende de la aerolínea, también hay ejemplos o folletos de que te dan ciertas tips para poder viajar mejor y poder resincronizarse, como por ejemplo usar anteojos oscuros y no estar expuesto en momentos donde la luz no tiene que estar en tu cabeza, y tratar de dormir en todo el viaje si es posible, porque así, y coordinar por ejemplo también el momento de llegada al aeropuerto y estar activo, es decir, llegar al momento que tenés que estar activo porque es el momento donde es la mañana de esa ciudad, y llegar cansado a la noche para dormir y sincronizarse mucho más rápido. Y así hay muchos ejemplos, principalmente tampoco no tomar alcohol, no tomar cafeína, cuestiones que estimulan no quedarse viendo la televisión en el avión, por ejemplo. Pero bueno, esto es bastante serio. Por ejemplo, acá hay 2 casos claros. Uno fue un accidente, tal vez todos lo conozcan, Chernobyl, donde efectivamente se demostró que los operarios, cuando ocurrió el accidente, habían tenido periodos de hasta 14 horas de trabajo consecutivo. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, en Three Mile Island, pero esta es la diferencia en lo que en seguridad y higiene denominamos como incidente y accidente. Este efectivamente fue un accidente donde hubo gente muerta, y esto gracias a Dios no pasó a grande escala, pero tuvieron problemas de derretimiento, digamos, de los núcleos atómicos. Por suerte no pasó nada, pero en ambos casos la deprivación estuvo presente en los operarios que tenían que operar esa planta nuclear. Entonces, ¿qué pasa en cualquier industria? Hoy en día muchas industrias trabajan 24 horas con diferentes turnos, no la misma persona trabaja 24 horas, pero hay algunos que le toca trabajar a la mañana, otros a la tarde, otros a la noche. ¿Qué pasa en los aeropuertos, en los hospitales? Entonces, como le contaba, el trabajo en turno o el shift work, como se conoce en inglés, no solamente desde una cuestión del punto de vista de seguridad de la persona que está trabajando o está realizando la actividad, sino también desde el punto de vista de la performance, como le contaba antes. Y tampoco no es una cuestión de dormir, no es, bueno, yo trabajo de noche y me despierto mañana y me voy a dormir a la mañana y duermo 8 horas, 5, 6 horas, porque también tiene que ver la calidad del sueño. Como en este caso, por ejemplo, estas personas lo que se mide es cuánto duerme y en qué momento, y la latencia para despertar, para irse a dormir. Por ejemplo, estas personas están trabajando de control. Estas son las personas que están trabajando por el control. Alrededor tardan 30 minutos en dormirse, mientras que las personas que están en shift work tardan casi 1 hora y media en dormirse. Y también la cantidad de horas o minutos que duermen es mucha menos. Es decir, dormís menos cantidad y te cuesta más dormirte. Y cuando uno le pregunta, ese es el valor objetivo, esto está medido, es decir, efectivamente se mide en qué momento te dormiste, en qué momento te despertaste, pero cuando se pregunta el valor subjetivo, cuando uno le pregunta a la persona cuánto pensás que está sincronizado, no hay esa clara diferencia, es decir, uno piensa de que durmió bien, uno piensa que descargó y pudo tener una noche placentera, pero la verdad es que no lo fue así en cuanto a mediciones objetivas, no subjetivas de lo que uno piensa, que es la pregunta en un cuestionario, por ejemplo. Y es así que, por ejemplo, si nadie vio el sueño tiene varias fases, tiene una estructura. No es que uno se va a dormir y es un on-off, sino tenemos varias fases. Principalmente de dormido pasamos a una etapa llamada REM y a una etapa llamada no REM. Y durante lo que dura la noche uno va oscilando con otra frecuencia. Esto no dura 24 horas, pero pasa del estado no REM a REM, de no REM a REM, de no REM a REM. Por ejemplo, en REM soñamos, en no REM no. Es pérdida de inconsciencia, es la inconsciencia, digamos. Si uno despierta a una persona en este momento, no sabe dónde estaba, no tiene registro, pero en este momento muy probablemente te pueda decir que estaba soñando. En línea roja es una persona que duerme bien. Esto es un sueño saludable, pasar de una fase a la otra. Es por eso que muchas veces pueden tener diferentes sueños en una misma noche. Y en puntiagudo lo que ven de una persona que tiene algún tipo de mala calidad de dormir, digamos. No necesariamente esta figura es de un ensayo de cronobiología, pero me servía para ser ejemplificativo de la idea. Pero la idea es que no llega tal vez a nunca no REM o tiene que se despierta a mitad de la noche. Esos son en cuanto a lo que decimos calidad de sueño, no solo las horas que dormís. También, si quisieras dormir, hay una hora, el del día, donde no te vas a poder dormir, aunque quisieras, digamos. Si justo te toca el turno que estás libre en este momento para irte a dormir, te va a costar horrores dormirte. Tal vez duermas muy poco, 2 horas, por ejemplo. Hay momentos donde uno puede entrar en sueños más profundos y hay otros momentos en el día, por ejemplo, a las 6 de la tarde, muy rara vez te puedas quedar dormido más de 2 horas. Entonces, ¿qué pasa?
Tenemos problemas de sueño alterado en personas que están bajo este ritmo de shift work o turnos rotativos, como pueden ser enfermeras, médicos, gente que trabaja en aerolíneas o cualquier operario en una empresa que trabaja 24 horas sin parar. Entonces hay problemas de sueño, problemas de cansancio general, irritabilidad, perdón. Básicamente no tienen buen carácter. También, obviamente, problemas gástricos. Estamos ingiriendo alimentos tal vez en un momento donde tu hígado o tu estómago no está preparado para recibir un pollo o grasas. Está preparado más para recibir una fruta, está más preparado para recibir tal vez un lácteo, algo más liviano. Pero porque tenemos que almorzar en ese horario o cenar en ese horario, nos trae problemas gastrointestinales y no sabemos por qué, pero básicamente tu estómago no está preparado para ese alimento porque no es el horario en que la panza, su reloj, está en fase. Y también, obviamente, como le contaba, en trastornos cardiovasculares que son serios. Estos son cuestiones a corto o largo plazo, a mediano plazo, pero a largo plazo, más que nada en estudios en ratones, esto hay que hacerlo, está asociado también a cáncer en diferentes tejidos, obviamente en todas las cuestiones neurodegenerativas en el cerebro, pero cardiovascular, sistema respiratorio también está afectado. Y, perdón, quiero dar consejos para mantener un buen ritmo, para que nosotros tengamos un ritmo saludable y que tal vez tenemos problemas para dormirnos y no sabemos por qué. Digamos, este es un ejemplo que me gustaba dar. Por ejemplo, tenemos luz en un momento, o esta lámpara está iluminando a este chico en un momento donde no tendría que tener esa intensidad de luz. Tal vez una luz más tenue o más focalizada en lo que querés leer es mucho mejor. Tal vez acabás de comer una comida muy fuerte, eso de comer muy fuerte a la mañana y más liviano a la noche, es cierto, háganlo. Tal vez la temperatura, si tenemos temperaturas muy altas donde nosotros tendremos que estar bajando nuestra temperatura para dormirnos y dormimos muy abrigados o con la temperatura muy alta, también cuesta ayudar a esa atenuación del ritmo de la temperatura corporal. También la cafeína, el alcohol o ruidos hacen que la persona puede poner de fase, despertar el reloj, digamos, y no dormirnos tan bien. Y también hay otras formas, luminoterapia, es decir, se sabe esto también en cuestiones de ansiedad o personas con depresión, se sabe que están alterados sus ritmos circadianos y muchas veces se trata este tipo de luminoterapia donde las personas están durante varias horas frente a luz fuerte para tratar de que el reloj se sincronice, de esa manera todo funcione mejor. También el ejercicio se ha demostrado hacer actividad física en un momento de modo tal que el cansancio llegue en el momento adecuado para irse a dormir. O tal vez, obviamente, cronobióticos. Primera parte de mi doctorado fue justamente buscar variaciones de la melatonina. Es una hormona que nosotros naturalmente ya producimos y podemos administrarla para dormir bien. Entonces, cualquier fármaco a priori es cronomodulable. Es decir, muchos de los fármacos uno lee el prospecto y dice, tómelo antes de la comida o tómelo después de la comida, pero nunca te indican si lo tenés que hacer en la mañana o en la noche, por ejemplo. Algunos sí, pero no es lo mismo, es decir, el efecto positivo que el efecto negativo. Muchas veces lo que se trata es de que el efecto terapéutico esté presente, pero lo que se atenúe sea el efecto negativo, digamos, de la droga. Y es así que la cronofarmacología, digamos, es decir, hacer una farmacología pensante basada en el estudio de los ritmos, permite de que tengamos el mismo efecto terapéutico, tal vez o mejor, pero atenuemos mucho más el efecto secundario. Y es así que en esta foto, fíjense que hay dos personas en la cama, hay una despierta y otra dormida. Y sabemos, por ejemplo, que hay cronotipos, es decir, no todos somos iguales. Y es así que hay gente que se la considera búho, porque están más activos durante la noche, y hay gente que se las consideran alondras, porque se despiertan muy temprano en la mañana y están muy activos. Y es así que nosotros sabemos que a nivel de genes, que genes pueden tener pequeñas modificaciones, variaciones pequeñas, que hacen que vos y él no tengan la misma reloj y está asociado a cuestiones genéticas. Y esto es en base también a lo que charlaba Nina Tandón antes de ayer, respecto a medicina personalizada. En su caso era extraer células del paciente y generar el hueso para que ese paciente no rechazara esa prótesis. Eso es básicamente es medicina personalizada, es decir, ese paciente recibe el hueso personalizado, es decir, de su propia código genético que evita que se rechace y que ese paciente pueda incorporar mejor el hueso. Pero entonces sabemos que
se puede sincronizar nuestro genoma por $1000, por ejemplo. Antes gastamos $100 millones para sincronizar el genoma humano, pero hoy en día, si juntas un poco de plata, puedes saber cómo es tu genoma. Y nosotros los invitamos entonces a que sepan cuál es su cronotipo. Si sacan foto de este QR, pueden acceder a este cuestionario. Hay varios cuestionarios descriptos. El que está en este código QR es el Múnich. Básicamente uno responde ahí con su edad, con su sexo, y las preguntas son respecto a qué hora te vas a dormir, a qué hora te sentís más activo, en un día normal de laburo, en un día normal de fin de semana. Y resolviendo todo el cuestionario te pide que introduzca tu mail, entonces se te va a generar un mail y te van a mandar este tipo de ensayo. Perdón, vuelvo a hacer para atrás. Te van a mandar la gente que hizo este cuestionario en Múnich, yo conocí a los investigadores, te genera, es decir, tiene una base de datos ya de 30.000 personas que han hecho este cuestionario, y uno puede saber en esas 30.000 personas dónde caemos, digamos, desde un extremo early bird o alondra hacia un extremo búho. Y yo, por ejemplo, lo hice y caí justo en el medio, más o menos. Pero entonces también hay un montón de aplicaciones que pueden medir nuestros ritmos. En esta página, por ejemplo, de Sachin Panda, este es un investigador indio que está radicado en Estados Unidos, puede medir actividad, comida, te pide que saques una foto de lo que estás comiendo y eso va a una base de datos y él hace estudios dependiendo qué tipo de alimento estabas comiendo en ese momento. Y lo correlaciona con el sueño, con la actividad, por ejemplo. Entonces, a través de esta aplicación, que tal vez son personalizadas en el sentido que te da información o llevas registro de lo que uno come, o cuándo te despertás, o cuándo te vas a dormir, o cómo es tu ritmo, también ayudas a la investigación, porque esto es una base de datos que se va incrementando y permite que esta medición sea más precisa. Finalmente, hay varios tips que nosotros podemos dar siempre digamos, desde la industria. Pueden acercarse, digamos, a la ciencia y la ciencia acercarse a la industria para justamente hacer un feedback respecto, por ejemplo, minimizar la cantidad de turnos nocturnos, estudiar a los empleados para justamente buscar una situación donde la performance o el aumento, digamos, de la productividad también sea una cuestión de salud, donde cada persona trabaje en el momento que tenga que trabajar, porque tal vez las mismas personas no son iguales. Y a la empresa lo que le conviene es la productividad, pero a nosotros nos conviene saber cómo somos y trabajar en el momento que estemos aptos para hacerlo. Entonces, esto es solo para terminar. Esta es la bandera o el logo de la Organización Mundial de Salud. Fíjense que básicamente es el logo de la ONU, sumado a este bastón con la serpiente metida en el medio que la tiene aquí. Y ese es el bastón de Asclepio, que era en la época de la mitología griega, era el padre de la medicina. Y básicamente esto es para decirle de que yo lo que veo acá es un ritmo. Y en ese momento donde la simbología era tan importante, transmitir el conocimiento era a través de la simbología, a través de la poesía, a través de esto, juntarse y después transmitirlo. La salud en ese momento era una cuestión rítmica. Al menos la serpiente oscilaba en ese bastón. En su momento se cree que también es por una cuestión que la serpiente recambia su piel y es una cuestión de saneamiento, de este animal que se puede curar a sí mismo, es decir, crecer y perder piel y es un sinónimo de salud. Pero en mi caso, que soy cronobiólogo, disculpen, no es por el tema de que la serpiente se pueda regenerar y es un sinónimo de salud, sino también de ritmos. Desde ese entonces, tal vez la cronobiología o la cuestión de ser rítmico o estar en fase con el planeta en el que vivimos era una cuestión de salud. Y de hecho, Asclepio fue criado por un centauro, el rey de los centauros, quien era hijo del rey Cronos, del rey Tiempo. Así que yo creo que por ahí viene. Para terminar, perdón, invitarlos a la Neurogorra, es el evento que viene a continuación. Este es el laboratorio de Crono, acá está Diego, ese era Juan, el que tenía que venir a dar la charla hoy, pero no pudo, disculpas por él, este soy yo, y toda la gente que hace el laboratorio, cada uno trabajando en diferentes líneas. Y aquí termina la charla, pero invitarlos a que conozcan un poco más de su cerebro. Para eso, tal vez es un poco infantil la propuesta, pero es también una propuesta para que todos puedan participar, salgan a disfrutar el día, que se sincronicen con la luz que hay, por suerte salió el sol, no llueve. Así que los banners, la idea de la Neurogorra es básicamente pueden ir aquí atrás donde están estos globos, justo atrás de ustedes, estos globos azules y rojos. Ahí hay chicos del laboratorio de cronobiología, de otros laboratorios de la Universidad de Quilmes que tienen este tipo de hemisferios del cerebro, izquierdo y derecho. Está cortado de modo tal que del otro lado está pegado con cinta doble faz y lo pueden ir armando si quieren. Y se arman los dos hemisferios y tratan de pegarlo por el medio y se arman su gorrito. La idea es que con el gorro armado vayan a recorrer la Tecnópolis
recorran los banners, son 4 banners. El primero está allí a la derecha, lo pueden ver también con globos. Allí tienen 2 banners, uno que cuenta el cerebro, todas las partes, y en el lado de atrás tienen el primer lóbulo para pintar. Y tienen también los resaltadores. Entonces la idea es que puedan colorear cada una de las partes del cerebro y esas cuestiones donde uno efectivamente piensa, esta parte del cerebro está acá, me la estoy pintando, hace entender y tal vez nunca te olvides que aquí está el lóbulo frontal, por ejemplo. Pero no solo termina ahí, nosotros tenemos premios para dar. Son alrededor de unos 40 libros que tenemos de la editorial Siglo XXI, de la colección Ciencia que Ladra, que dirige Diego. Son pequeños libros de divulgación de ciencia, de diferentes cosas. Tenemos uno de Adrián Paenza, de matemáticas, estás ahí, tal vez alguno ya lo leyó. Pero hay otros libros que son cuatro libros. Pero para que, digamos, no sea una cuestión de solo a ver quién corrió más rápido al banner y pinte el hemisferio, tienen que resolverme estas preguntas, que se resuelve con información que van a estar en el banner. Los banners son de neuroanatomía, más que nada de la corteza cerebral, no es de cronobiología, es sobre cómo diferentes partes del cerebro están involucradas en qué. Y si me pueden resolver esto, y si quieren participar, saquen foto, porque tienen que resolver estas 3 preguntas con información que están en los banners. Fíjese que la primera pregunta es ¿qué diferencia entre realidad, ilusión y alucinación? Hay una parte del cerebro que nos puede explicar eso. ¿Qué tipo de animal puede estar despierto y dormido al mismo tiempo? Eso está explicado también en uno de los banners. ¿O qué es la dominancia cerebral? ¿Por qué tenemos un pedazo del cerebro que hace una cosa mejor que la otra, izquierdo o derecho? Esa información está en los banners. Esa información es la que nos tiene que traer aquí, atrás, con su globo, su neurogorra coloreada o solo con un tilde, como que hayan pasado en la búsqueda de estos banners que están. El primero lo van a encontrar aquí enfrente, es decir, el primero es aquí, el segundo lo encuentran acá afuera, en Paca Paca. Y así los invito a que recorran hasta el dinosaurio en la puerta, buscando los globos y buscando los banners que están pseudos escondidos, están cerca de la calle principal. Y quien lo traiga primero de vuelta aquí donde estamos nosotros y me hayan podido responder estas preguntas, se van a poder llevar un libro. Y es por orden de llegada, los libros se van entregando a medida que quiera. El de matemática, hay uno también de ciencia y arte. Perdón. Entonces, 2 cosas, colorear el libro y traer la respuesta correcta. Estos son los 4 libros que tenemos, Científicos en el Ring, Los remedios de la abuela, desmistificar, o cuál es, digamos, lo que se sabe sobre los remedios que tenía la abuela y la farmacología moderna. Matemática, estás ahí, es un relato de Paenza muy bueno que cuenta historias para entender la matemática. Y un científico en el Museo de Arte Moderno, como el arte no es tan ajeno a la ciencia. Así que los invito. Estas son las preguntas. El evento arranca ahora. Pueden pasar allí atrás a recolectar los hemisferios.